Básicas. Ahí está la interpretación difusa, la multinodular, la concandadeno-matoso. Después las lesiones inflamatorias, ahí están la tiroides de Hashimoto, la de Riedel, la linfocítica, la de Kerbein, la polipalpación. Después están las neoplasias, ¿no? Ahí están las neoplasias, los adenomas, macrofolicular, microfolicular, fetal, trabecular, de células oncocíticas. Después están las neoplasias, ¿no? Papilar, nebular, insular y neoplasia. Entonces, la inmensa mayoría van a ser lesiones benignas. El diferenciar lesiones benignas de las malignas y en el medio de los sospechosos, ahí está donde juega un papel crucial el clínico, el endocrinólogo, médico internista y el imaginólogo. Porque el cirujano quiere operar todo, ¿no? Pero hay que saber qué se opera y qué no. El avance más grande que ha habido es el uso de la ecografía, ¿no? Es superior a la tomografía, a la resonancia. Antes, entonces la clínica, la ecografía y luego viene el patólogo. El patólogo es quien, junto con el imaginólogo, definen qué pacientes tienen una enfermedad benigna que van a seguir siendo tratadas por el endocrinólogo y quienes tienen una lesión sospechosa o maligna y que lo va a tratar el cirujano. ¿Qué porcentaje de la población tiene un nódulo tiroideo? Elevado. Es elevado, ¿no? Depende del autor. Bueno, entonces el papel de la ecografía bien realizada es fundamental. Si el paciente tiene un bocio bilateral, lo importante es el riesgo de cuál nódulo es el sospechoso. Y ahí entra la categoría TIRATS. Hay otra más, la ACR, ¿no? Pero la TIRATS es la que se maneja actualmente. Entonces el imaginólogo le asigna un puntaje TIRATS que va del 1 al 5 y que expresa el riesgo de tener un nódulo neoplásico. Los TIRATS 1 y 2 no se funcionan excepto que diga lo contrario el endocrinólogo o el médico tratante. Y a partir de TIRATS 3 hay que funcionar. El imaginólogo, antes funcionábamos el patólogo, el endocrinólogo, el cirujano general, el de cabeza y cuello, el oncólogo, quien sea. Y en realidad lo correcto es que actualmente el que debe de funcionar es el endocrinólogo. Perdón, el imaginólogo, pero el endocrinólogo es quien envía. Lo que no se ponen de acuerdo es cuántas muestras, cuántos extendidos se va a obtener en la punción. Y es así que hay veces me llegan 3, un derecho, un izquierdo y derecho, y hay veces me llegan 30. Obviamente si me llega 30 le voy a cobrar mucho más que 3, ¿no? Pero es más fácil identificar. Y en cada extendido, en cada citología me envía un material y los jueves hago punciones junto con el imaginólogo. Es ideal que trabajemos en equipo, que funcione el imaginólogo y en ese momento te da el material, tú haces el extendido, haces la tensión, ves en el microscopio y la condición es de que tengas 60 células foliculares bien conservadas para que una muestra sea válida. Porque
que está realizando el procedimiento puede extraer sangre o coloide y si no tiene células, la muestra no sirve. Tiene que tener 60 células foliculares bien conservadas. Puede ser las 60 en una lámina, en grupos de 6, en grupos de 10, etc. Pero 60 células. Y el imagenólogo es quien se encarga de que la punta realmente esté en la lesión. Porque tiene varios nódulos, el multinodular tiene como 8 nódulos o 10 nódulos. El que interesa es el que tenga un TIRA transelevado. Una vez que tenemos, le asignamos una categoría diagnóstica, donde empleamos el sistema Bethesda. Y el sistema Bethesda nació en realidad en Canadá, en Bethesda. Y primero se aplicó a Papa Nicolau. Es decir, antes la citología en realidad nació con Papa Nicolau, Jorge Papa Nicolau, ¿no? en la década de los 50. Brillante Papa Nicolau, cuando le íbamos a hacer, vamos a ver, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, era así. Y después la 3A, 3B, 3C era complicado, tenía poca reproducibilidad entre el observador. Y había otras 10 clasificaciones más, en la década de los 80, 70. Es así que se reúnen en Bethesda expertos mundiales, los mejores patólogos, y aplican el sistema Bethesda primero para cuello uterino, pero después aplican para tiroides. Por eso también se llama sistema Bethesda para tiroides, para la glándula tiroides. Y tiene algo de analogía con la clasificación de Papa Nicolau. Nada más que se llama sistema Bethesda, categorías diagnósticas, donde categoría 1 es normal, Bethesda categoría 2 es benigno, y ahí están las hiperplasias, las tiroiditis. Benigno nada más. Categoría 3, células atípicas indeterminadas. Y eso no les gusta a los cirujanos. Eso, intermedio. Claro, cuando te dice el cirujano es blanco o negro, tú le dices es gris, es plomo. Eso significa Problemas. ¿no? Una enfermedad. Categoría 4, lesión folicular. Lesión folicular. Ahí está el adenoma y el carcinoma, ¿no? Donde la diferenciación entre adenoma y carcinoma es la invasión capsular y vascular. ¿Y eso vemos en la citología? ¿Cómo se ve? No. Solamente la biopsia. No, la Sí, biopsia. Entonces no se puede diagnosticar carcinoma versus adenoma en la citología, en la punción me refiero, porque los criterios son histopatológicos. No se olviden que un adenoma, por definición, tiene una cápsula completa. Es adenoma. Y si el tumor tiene la cápsula y una lengüeta atraviesa totalmente la cápsula y se introduce al músculo tejido adiposo, es un carcinoma folicular mínimamente invasivo. Y si tiene varias lengüetas, altamente invasivo, ¿no? Pero la definición es de que la lengüeta Llega hasta el músculo. atraviesa totalmente la cápsula. Pero ¿qué pasa si la lengüeta está atravesando y se retiene y no la atraviesa por completo, se queda a medio camino? Sección de adenoma. ¿Es adenoma o es carcinoma? Adenoma. Podría ser un borderline, no sé. Pero está invadiendo, No sé. pero no lo está atravesando completamente. Queda intermedio. Carcinoma no invasivo. No. Entonces ahí nace el tumor folicular bien diferenciado de potencial maligno, incierto o indeterminado de Juan Rosay. Juan Rosay. Para ustedes es Robbins, para los patólogos, Juan Rosay. El que va a hacer patología tiene que saberse las biografías de los patólogos más grandes del mundo. También así nació pues, Juan Rosay, también es el que describió
Histiocytosis sinusoidal con linfadenopatía masiva, enfermedad de Rosay y Dorman. También, ¿no? El tumor de células redondas plástico, tumor, uno de los mejores patólogos del mundo. Vamos a ver la siguiente clase un poco de eso. El mejor. Ahí van a ver su biografía. Impresionante. Bueno, volvemos a tiroides. Entonces, en la categoría 4 nos quedamos en lesión folicular. Como cuando el patólogo le dice al cirujano es lesión folicular, entonces, ¿qué hay que hacer? Cirugía, ¿no? La única forma es operar. Y enviarás el lóbulo afectado y el patólogo verá si invade o no la cápsula, ¿no? Eso. Categoría 5, Bethesda, es sospechoso de carcinoma, presuntivo compatible. Quiere decir que el patólogo está viendo muchas de las características, pero no todas. Y la probabilidad de que realmente sea un cáncer es de un 85%. Se van a fijar a ver el libro, ¿no? Es alto. Fíjense, es elevado. Y el Bethesda categoría 6 es carcinoma papilar de la glándula tiroides, puede ser medular o puede ser anaplásico, puede ser insular, ¿no? Pero ahí inclusive hay un error de un 2 a 3%. Uno dice, citología, recuerdan ¿qué presidente se operó? A Cristina, la que se operó, ¿no? Claro, le diagnosticaron carcinoma y al final no fue carcinoma. Ya le crucificaron al patólogo que ha hecho. ¿A la Argentina? Claro, así ha sido. ¿A la presidenta de Argentina? Claro, sí, por supuesto. Así ha sido. Le han funcionado, le han diagnosticado, le han hecho la tiroidectomía y al final no había sido. Dicen el patólogo, digo, si era. Entonces, ¿cuáles son las causas que nos producen error? Es que hay el adenoma atípico. Un adenoma que tiene atipia por todo, pero es adenoma. El adenoma trabecular y alisante de la glándula tiroides. Tiene todas las características de un papilar, pero no es. Entonces, hay lesiones que tiroides es complicado, Uno puede estar funcionando y los nódulos de menos de 0,8 no se manifiestan ecográficamente. Tiene que ser arriba de 8 milímetros para que pueda ser visualizado en la ecografía. Y uno dice, ¿y para qué uno habla de clínica, de imagenología? Actualmente el manejo adecuado de la patología tiroidea tiene que ser un buen clínico, un excelente imagenólogo, un muy buen patólogo, tiene que ser así. Claro, si no va a haber errores. Si tú como imagenóloga me dices, este es un TIRAT 5 y en la punción yo te informo un Bethesda 2, ¿me haces caso? La función no se me puede. Quiere decir que hay una discrepancia, hay que volver a funcionar. Uno de los dos. Claro, o el imagenólogo no le ha localizado, o el patólogo hay que tener experiencia para ver patología tiroidea. Porque se tiene que ser un buen equipo de profesionales. Igual con el cirujano, si el cirujano no tiene la experiencia suficiente, le va a probar las glándulas para tiroides y va a tener... Exacto. Entonces, tiene que ser un buen cirujano, ¿no? Ese cirujano es de que no. Puede ser un excelente cirujano general, un excelente cirujano oncólogo o un excelente cirujano de cabeza y cuerpo. Bueno, entonces le envía patología a los extendidos, hay 60 células foliculares y si hay una correlación adecuada, entonces pasa a cirugía. En este caso en concreto era un PIRAT 3, Bethesda 3.
No, no está definido, ¿no? Sigue siendo. Hay células atípicas, pero yo he visto este caso. Pero pues células atípicas, no es clasificación. Pues vemos la glándula tiroides. Aquí está la glándula tiroides. Y todos estos folículos, miren, si ven así, los folículos son normales. Pero entre el tejido tiroideo hay este material, que es un proceso inflamatorio, autoinmune, que está formado por linfocitos. Y estos linfocitos están formando folículos linfoides primarios y secundarios. Este, por ejemplo, es un primario porque no tiene centro germinal, pero este tiene un centro germinal. Y cuando nos acercamos a los centros germinales, los linfocitos son grandes y están madurando de forma adecuada. Quiere decir que son reactivos porque tienen maduración a linfocitos chiquitos. Estos linfocitos chiquitos son CD8 y CD4 y son los que se equivocan y están destruyendo a los folículos tiroideos. Miren, así tiene que ser el folículo tiroideo, pero queda así. Sincronoide, ¿no? En ese proceso de destrucción de los folículos tiroideos, miren, estas células, la punta de flecha, aquí había un folículo tiroideo, pero ya no hay. Y las células foliculares que habitualmente son cúbicas, con núcleos chiquitos, son reemplazadas por otro tipo de células foliculares. Estas células son de un tamaño un poco más grande, su citoplasma es granular, muy eosinófilo, y a estas células se les llama células de Hurley, que son en realidad células metaplásicas. Observen cómo, por ejemplo, estas células de Hurley, miren, pueden tener un núcleo más grande, miren. Tienen algunas características atípicas. Esto es atípico, miren, si comparan el tamaño de este núcleo con este tamaño, este está 3 veces más grande, ¿o no? Cierto. Pero no hay otra connotación más, no hay otro dato. Solo hay una leve atipia. Y esas son las células de Hurley, miren. Este fue un folículo tiroideo. Y estas son las células de Hurley. Pero Hurley también se había equivocado, ¿eh? En su descripción original, él describió a las células que se llaman en realidad parafoliculares, que son las células neuroendocrinas, pero Juan Rosay dice que no deberían llamarse células parafoliculares, sino interfoliculares, porque están entre las células, entre los tirocitos. Probablemente cambie el futuro. Bueno, ya que ya murió, pues Juan Rosay, ¿no? En 2000 ha muerto. A ver, ¿qué más? Si no tuviera células de Hurley, sería una tiroiditis linfocítica. Como tiene oncocitos, el oncocito le hace o le da la connotación de tiroiditis de Hashimoto. Este caso corresponde a la tiroiditis de Hashimoto, donde los linfocitos son una mezcla de linfocitos T, CD4, CD8, hay centros germinales, seguramente el SL2 va a ser positivo. Y miren, ahí hay zonas donde hay destrucción y reemplazo del parénquima tiroideo por células inflamatorias. Bonito caso, ¿no? De tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué dice su libro? La tiroiditis de Hashimoto predispone al carcinoma papilar, al linfoma. ¿Qué dice su libro? Carcinoma papilar el 5%. Sí. También. Si hay tanto tejido linfoide, miren, se puede acumular alguna mutación y volverse monoclonal y originar un linfoma en el contexto de tiroiditis de Hashimoto. Miren ahí, tanto tejido linfoide, ¿no? Y así como observaron que produce cambios metaplásticos o oncocíticos y un poco de atipia, la atipia puede ser mayor y formar microcarcinoma papilar de la glándula tiroides.
Es apasionante el carcinoma papilar, bueno, por lo menos para mí. Uno va aprendiendo. Hashimoto. Japonés tiene que ser, ¿no? Estromal linfomatoso, así lo describe, ¿no? En su primera publicación. Una tiroiditis de Hashimoto. Ahora, si esta paciente tiene una enfermedad autoinmune, ¿qué más podrá presentar? Sí, a ver. ¿Está bien? Vitíligo también. Sí. Vitíligo. Ya, voy a cambiar de la mía. Tiroiditis de Hashimoto. Este otro caso, ¿qué les parece? La tensión está fea, ¿no? Sí, muy opaca, no muy Sí, clara. esta está muy intensa y esta está muy tenue. Así son los técnicos. ¿Qué tiene esta glándula tiroides? Aquí es normal, miren, recuerden, esto es normal, ¿ya? Folículos tiroideos, homogéneos, con revestimiento folicular cúbico y hacia el centro tiene coloide, es lo normal. Comparen esto con esto. Miren, aquí hay una disminución de folículos tiroideos, ¿no? Entonces, algo está causando la destrucción y reemplazo. Miren, aquí hay folículos, casi no, ¿verdad? No hay. Pero sí, aquí se puede evidenciar de que es un proceso inflamatorio. Entonces hay que ver que no forma folículos ni primarios ni secundarios, ahí están los linfocitos que están destruyendo y hay que buscar, pues. Miren, este es un folículo, ¿no ve? Ya. Aquí había un folículo. Miren, se ve la formación, pero no hay coloide. Y el coloide ha sido reemplazado por neutrófilos, linfocitos y aparece esta célula gigante, miren. ¿No? Entonces, esta parte corresponde a la etapa aguda. Pero dice el libro que puede haber una etapa crónica, ¿no? Así que hay que buscar. ¿Qué les parece este modelo de célula gigante multinuclear? Hermosa célula gigante multinuclear, ¿no? Buscando inflamación. La tensión no es muy afortunada, no me gusta la tensión, pero bueno, el cuadro histológico es patognomónico, está fácil. Inflamación, hay que buscar siempre, ¿no? Siempre busquen, si quieren encontrar. Pero bueno, sí se observan granulomas. ¿Cuáles son las causas de granulomas en la glándula tiroides? Las infecciones víricas. ¿Está bien? ¿Dice COVID-19 en su libro? No, ¿verdad? porque es Pero nuevo. sí, se va a incrementar actualmente, dice el doctor del jefe de patología del ACE Camargo de Brasil, de que ya se está incrementando los casos de tiroiditis de Carvalho. Por COVID. Por COVID-19, obviamente. Miren, aquí hubo un folículo tiroideo, ya no hay, y está quedando un granuloma, ¿no? Granuloma. ¿Qué otras causas de granulomas, aparte de Kirvain, pueden producir granulomas en la glándula tiroides?
para que se haga sarcoidosis necesitas dos cuerpos para el diagnóstico. ¿Cuáles son? Los cuerpos asteroides y los cuerpos de Schaumann. Las tensiones tienen que ser negativas para hongos y para otros microorganismos. Otra causa. Cirugías previas producen granomas. Otra causa. En nuestro medio, frecuente. El Tuberculosis. Tenemos todas las formas de infección tuberculosis nosotros, ¿eh? micótica. Otra causa. Mucor. Micosis. Otra causa. Mucormicosis. Aspergillus. Otra causa. Sí, también produce. Otra causa. No está en su libro, pero la tiroiditis por palpación. Cuando hay una paciente y digamos 15 alumnos de medicina le palpan, y alguno es torpe y le rompe los poritos tiroideos. La tiroiditis por palpación. Una vasculitis, granulomatosa podría. También, vasculitis, pero tiene que ser, nosotros dice que las vasculitis son sistémicas, ¿no? Entonces, si tienen tiroides, tiene que ir en otro lugar también. Otra causa. Pero son las más frecuentes, ¿no? Entonces estamos observando granulomas, ¿eh? Células gigantes multinucleadas, algunos neutrófilos. Estos granulomas están destruyendo los folículos tiroideos y queda la fibrosis. Kervain ¿qué nacionalidad tiene? ¿Cómo les interesa? Suena francés, pero no sé. Eso es. Suiza. Tiroiditis de Kervain. ¿Y Juan Rosay quién es? ¿De qué nacionalidad? Ahí están los dromas, miren, ahí están. Bonito, ¿no? ¿Cómo están fagocitando? Este es el coloide. Y observen cómo la célula gigante multinucleada se fagocita el coloide. Miren, ahí está. Juan Rosay, italiano, de nacimiento, de corazón argentino, y maduró y descolló en los Estados Unidos. Y volvió a fallecer, volvió a su tierra natal en Italia para fallecer. ¿Vieron los granulomas? Sí. Bonito, ¿no? Bueno, para nosotros. Ahí está más la etapa aguda y también con sus granulomas, ahí están con células gigantes multinucleadas. Aquí está, es hermoso, qué bonito. Un folículo tiroideo que ya no tiene coloide, solamente queda la forma, miren, solamente la forma, algunos cuantos neutrófilos, y 1, 2, 3, 4, 5 células gigantes multinucleadas. Tutón, cuerpo extraño, tutón, entre cuerpo extraño y tutón. Tengo también uno de Riedel, bonito tengo 20 años, a ver. Si reprueban al año les voy a mostrar. De Riedel. Pero espero que no se reprueben, tienen que aprobar sabiendo, ¿no? Anirban Maitran, es el que escribe la parte de patología endocrinológica.
pero los mejores patólogos del mundo son dos mujeres en tiroides. La doctora Virginia Libolsi, que escribe para el Stenberg, y la doctora María Luisa Carcangiu, que escribe para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y también para la OMS. Y es la esposa del doctor Juan Rosario. Doctor, ¿patología cuántos años es ahí? Mira, mínimo tiene que ser 3 años. Y después patología pediátrica 2, ginecopatología 1 o 2, uropatología 1 o 2, neuropatología 2, partes blandas y sarcomas un hito por lo menos, hematopatología otro añito, y así lo mismo. Y cuando hagas la SUM, tienes que saberte desde la historia, genética y lo que se está haciendo a futuro, las tendencias. Por eso no hay un patólogo que domine todas las disciplinas. El último en dominar todo era Juan Rosario, por eso. Patólogo general, que hizo solamente un fellow con Laura Mackerman de microscopía electrónica. Pero él sabía todo, ¿no? Lo que pasa es que antes de eso, la patología no era tan... la patología va desde la historia hasta los genes. Pues ha cambiado de ser un arte a ser la mismísima ciencia. El patólogo es quien dice, es ER2, entonces va a ser trastuzumab, o es paralimatinib. El patólogo es quien, si se equivoca, todo el grupo se va a equivocar. Entonces es importante que el clínico aporte todos los datos. Una paciente puede tener carga genética, todo eso influye. Hace unos años vi de mi compadre, de su sobrina, un carcinoma papilar, como son gemelas idénticas. Dije, pues su hermana también va a tener lo mismo, ¿no? Es gemela idéntica. La operaron y no tenía. Yo dije, diablos, ¿dónde está el error? Pues la segunda, bueno, la primera había tenido varios procedimientos de imagenología para sus dientes, entonces la radiación ha sido lo que ha cambiado, ¿no? Y ahora estamos viendo clínica, citología, a futuro va a ser genes. Sí, bueno, en el exterior ya... Ya es genes, lo has visto. El problema son los costos. Sí. Casi $1,000.